Una vez más, nos complace en saludar a la audiencia de la 103.9 y agradecerles la compañía en esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Nuestra intención no varía. Invitamos a un tiempo de reflexión. Esta es la propuesta, muy simple, pero bueno, es la que tenemos. Una sociedad con la mirada oblicua entre sus miembros anticipa más disgregación que integración. Nos tratamos con desconfianza, evitamos hablar de algunos temas para evitar el enfrentamiento u otras consecuencias. Esta sensación también se verifica en instituciones y otros espacios orgánicos. Una sociedad silenciada, digamos, corre el riesgo de afectar el fortalecimiento de la democracia. Esto no lo podemos olvidar. La democracia exige como condición fundamental la libertad de opinar, de disentir y en una escala mayor la de cultivar el espíritu crítico. Varias veces nos hemos referido en este programa a la atonía social. Obviamente no somos los únicos ni los primeros que se manifiestan en igual sentido. Se trata de un signo claro de inmadurez como comunidad. Aceptamos lo peor, que viene de diversos ángulos y ámbitos, sin que haga mella en nosotros. Nuestras conciencias están como adormecidas. De la atonía a la complicidad nos separa un corto trecho. ¿Es que solo reaccionamos cuando nuestras alforjas son afectadas? ¿Nos preocupa únicamente lo material y a modo individual? Parece que no nos percatamos que hay otros males que, para ser pragmáticos, a la postre e indefectiblemente también impactarán en lo económico, tanto global como particular de cada uno de nosotros. Nos acostumbramos a escuchar y aceptar los disparates más escandalosos de la mayoría de la dirigencia política, de uno y de otro lado de las banderías. La corrupción que socava de los cimientos la moral de una nación no nos conmueve, aún sabiendo que es causa y efecto de infortunios que transforman en estructurales y sistémicos ese infortunio. ¿Se puede cambiar este panorama surcado por el escepticismo? Claro que se puede, y por sobre todo se debe. Dependerá, amigos, de nuestra vocación, voluntad y responsabilidad individual y colectiva. Una ciudadanía demandante y seria en su proceder y en sus conductas construirá una dirigencia política y otras, social, empresarial y sindical, menos venal. Animémonos a intentarlo, estamos a tiempo. Dejemos de consumir vaguedades para exigir propuestas, compromiso y responsabilidad a quienes tienen el deber de velar por el bien común. Para tratar este tema y otros que surgirán en el diálogo, hemos invitado una vez más a un prestigioso periodista, a un querido amigo, a un líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos estamos refiriendo al licenciado Fabián Bossuet. Fabián, gracias por acompañarnos una vez más en esta que es prácticamente parte de tu casa cotidiana, y también este programa lo has enriquecido, lo has honrado en muchas oportunidades. Gracias, Norberto, por tus palabras y completamente de acuerdo con toda tu introducción. Estamos en eso justamente, observando, participando y viendo qué se puede aportar justamente para esta cuestión de ir aprovisionándonos de brújulas, coordenadas que nos ayuden a entender un poco este remolino en el que vivimos, ¿no? Vos me contabas antes de empezar el programa que te interesaba un poco hablar de esto de de esta cultura cívica. ¿Por qué no lo desarrollás un poco? ¿Por qué es tan importante? Estamos inmersos en todo un calendario electoral muy vertiginoso. Es el año electoral más intenso desde la recuperación de la democracia, tanto por esta práctica de las PASO, de las primarias para seleccionar las candidaturas, como por la desagregación de elecciones provinciales y finalmente la nacional, el premio mayor, digamos, en octubre. Sí. Además, con la previsión de un balotaje, ¿no? Es decir, con la falta de mayorías claras y contundentes, lo cual supone todo un ejercicio de competencia que permite una dinámica en la cual la sociedad de una u otra manera participa en la selección de quienes van a gobernarla y de quienes nos van a representar. Todo esto al mismo tiempo ocurre, nos deja ver, nos pone en evidencia y nos pone en el escenario el tono cultural en el que vivimos. Y ahí está un poco la cuestión de los claroscuros, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la permanente contraposición de antagonismos, de polarizaciones, de
supuestos discursos antagónicos y contrapuestos sobre visiones de país diferentes, como una suerte de exageración que tenemos y no sabemos si viene de nuestra cultura política o más profundamente de nuestra identidad o idiosincrasia, que es esta necesidad de convertir todo en un Boca River, en una confrontación que representa una suerte de guerra civil permanente, ¿no? Desde el siglo XIX, desde las propias evocaciones de nuestras gestas originarias y emancipatorias hasta la actualidad y la utilización de ese pasado para colocarlo en el presente como una herramienta de batalla política. Ahora, todo esto está asociado también a todo esto que viene del atavismo más profundo y de las tradiciones supuestamente en las cuales nos cultivamos históricamente, atravesado por la ultramodernidad de la tecnología que nos impone una suerte de cultura del entretenimiento, en la cual por un lado estamos todos conectados e interconectados, y no digo comunicados a través de las redes, y por otro lado el tipo de intercambio se va bastardizando, se va acotando, se va simplificando. En vez de enriquecer nuestra capacidad de aprender realidades, lo que hacemos es simplificarlas a su mínima expresión, que son los 140 caracteres o las expresiones instantáneas de realidades efímeras, que es lo que circula en nuestra navegación cotidiana por Internet. Sumado a una cultura pública, a una escena pública en la que la política se refleja a través de las pantallas, vinculada profundamente con la cultura del entretenimiento. Y esto entonces otra vez es, en lugar de servirnos para enriquecer visiones de país, propuestas, debates, lo hacemos o no lo hacemos atravesado por esta permanente bombardeo de imágenes, sensaciones, superficialidades, cuestiones efímeras. Claro, esto ¿no? último que decís es muy importante. Esto Bueno, de superficialidades y cosas efímeras. De eso está sembrada tenemos que decantar, me parece ahí, lo que es las características del mundo en el que vivimos con lo que nosotros vamos a hacer con eso, ¿no? Es decir, bueno, viste, planteamos, bueno, la globalización es un hecho, pero nosotros cada uno nos globalizamos como país, como ciudadanos, como sociedad, de la manera que queremos. Sí. O sea, la globalización no nos impone la manera en la que vamos a vivir. Bueno, la tecnología tampoco nos impone la manera que nos vamos a comunicar, y este tipo de dinámica y de régimen político que nos hemos dado, afortunadamente, al cabo de 32 años, no nos impone la manera en la que nosotros vamos a dotarlo de contenido, de significado, de demanda, y ahí es donde aparecen las brechas, porque claramente los rendimientos que tenemos como sociedad y los rendimientos que tiene nuestra democracia como régimen político son sumamente deficientes. Hay consenso sobre eso, hay acuerdos sobre eso, ¿no? O sea, por momentos creemos que la dirigencia que tenemos no es representativa de nuestra sociedad, por momentos da la impresión de que es muy representativa de nuestra sociedad. De una u otra manera, como resultado social, así como el seleccionado nacional no nos satisface en su conjunto y sabemos de sus talentos y de sus recursos, la democracia y la manera de gobernarnos que tenemos tampoco nos satisface, y el rendimiento no es satisfactorio. Entonces, cuando llegamos a esta conclusión y la colocamos en el aquí y ahora, la pregunta es: ¿y entonces por qué en ese contexto en el que estamos definiendo quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes, al cabo además de un ciclo político largo como el que significaron estos últimos 12 años, por qué no aparecen, ¿no?, realmente estos debates en los que podamos observar propuestas claras, debates concretos, y no esta constante y efímera superposición de querellas en la que nos están metiendo día a día, ¿no? ¿Y cuál es, si vos te tuviese que responder por qué no se dan esos debates, por qué los temas de fondo? Hago un paréntesis. A mí me parece que los candidatos a presidente o a cualquier cargo electivo que no le presenten a la sociedad sus propuestas
de alguna manera, en el fondo, le están faltando el respeto a esa sociedad. Eso hay que decirlo como punto de partida. Si estos cargos selectivos, Fabián, son a nivel de la máxima magistratura, muchísimo más. La sociedad no podría, no debería tener que ir a votar, a elegir, sin saber por qué va a elegir a fulanita, menganito, ahora, ¿por qué se da esa? ¿Porque es superficial? ¿Es intencional? Hay varias cuestiones ahí, ¿no? Yo inclusive daría un paso atrás y diría, antes de lo que vos planteas, que es sumamente importante, es central. Y aquí hay que decir también, algunas cosas se han avanzado, estos compromisos de debatir públicamente entre los candidatos presidenciales son un avance, ¿no? O sea, va a ser la primera vez que ocurra, esperemos que suceda. Pero tuvimos algunas pequeñas experiencias en estas últimas elecciones de debates en los cuales claramente se vio que el resultado, más allá de que algunos se favorezcan más que otros, el resultado en conjunto es favorable a esto que no falta, que es la construcción de una cultura cívica democrática, o sea, sin la cual no hay vida democrática, o se seca esa vida democrática en el espectáculo político de la representación lejana realmente a la sociedad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Hay una falta de respeto, me parece también, cuando es lo que estamos viendo en este proceso, y sin querer meterme en la valoración de quienes compiten, esta superposición entre el manejo del Estado y el manejo de la representación política, o sea, esta suerte de nuevos candidatos funcionarios o funcionarios candidatos que utilizan los recursos públicos o sus propias responsabilidades como funcionarios públicos, que son mandatarios de todos y no de quienes los votaron solamente, para hacer campaña electoral, ¿no? Esto es novedoso. Si se quiere, es el resultado de algo positivo, que es la continuidad institucional y la existencia de un gobierno que no se va con la cola entre, ¿no? Como se dice, no se va de manera bochornosa frente a la sociedad, sino que termina un ciclo político en condiciones de ofrecer continuidad. El fenómeno, el candidato que es funcionario público tiene que renunciar a esa función, no puede ser el jefe de gabinete, sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y utilice su despacho de la Casa de Gobierno para hacer campaña electoral, reunirse con sus candidatos y sus aliados, o hacer declaraciones públicas como jefe de gabinete a propósito de la campaña electoral, denostando a la oposición, etcétera, etcétera. Ahora, esto es un aspecto, es decir, después de un ciclo largo de gobierno, tenemos un gobierno que se acostumbró a confundir el Estado, el gobierno y el partido, ¿no? Y da la impresión de que es lo mismo, y de que quien ejerce una función pública lo hace por mandato de toda la sociedad, y si se presenta para un cargo público político, tiene que dejar el cargo que tiene y hacer campaña electoral con la cancha en condiciones de competir en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Al final de toda esta historia, todos se perjudican. Se perjudica el que gana y se perjudica el que pierde. ¿No? Lo vemos cuando hay esta constante alusión a que los únicos en condiciones de gobernar son los que gobiernan, ¿no? Entonces tenemos la paradoja de una democracia que se vacía de... Casi totalitaria. Exactamente. Se vacía de la posibilidad de la sociedad de elegir distintas opciones. Y de las alternancias, que es un tema... Entonces es como la profecía autocumplida. Dicen, bueno, pero nosotros somos los únicos que estamos en condiciones porque la oposición no tiene propuestas. Y hacemos todo lo posible porque no exista una oposición en condiciones de tener propuestas. Claro. Entonces, cuando hablamos de sistema político, siempre hablamos de una interconexión de elementos, de actores. De actores y factores, claro. Entonces, cuando el actor que gana no puede interactuar con el que pierde, no hay sistema, ¿no? Lo que hay es aquello que precisamente la ideología dominante, curiosamente, del discurso gubernamental más critica, que es el neoliberalismo, ¿no? Es la idea de la sociedad como mercado. Entonces, cuando la política es una lucha de intereses en el que no importa convencer, sino que lo que importa es vencer, y si tengo
la fuerza de la plata o la fuerza de los votos es secundario. Si tengo la fuerza conmigo, entonces soy el que está en condiciones de hacer lo que quiero. Ahora decime, Fabián. Y esto es preocupante en todos los niveles. Seguro. Ahí hablábamos, perdóname. No, te quería preguntar si acá el rol, hablando de la cultura cívica, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en esta modificación? Porque ya la dirigencia política, en tanto vos no le pongas el freno de la sociedad civil, ya ha demostrado que puede desbordarse. La sociedad civil no termina de entender que es mandante y los mandatarios no terminan de entender que son mandatarios. Entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cuál es el rol del ciudadano? En un paisaje en el cual, otra vez, la cultura cívica democrática es débil, frágil, fragmentaria, un poco como vos bien lo estabas describiendo, la sociedad civil aparece en el momento de poner el límite, aparece en el momento de la protesta, aparece en el momento de decir por acá no o hasta acá llegaron, ¿no? Eso, digamos, en gobiernos autoritarios, en regímenes semidemocráticos, en definitiva uno ubica la democracia y a la fuerza de la democracia en esa capacidad de la sociedad civil de a empoderarse de los derechos y las demandas y definir un curso de acción. En una democracia la sociedad civil participa de distintas maneras, no solamente poniendo límites. Y de hecho lo hace de manera plural, diversa en su construcción cotidiana de una pluralidad de voces que no solamente en el Parlamento, en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación, en las asociaciones civiles, las instituciones, bueno, la Asociación Cristiana de Jóvenes es pivote de eso en ese sentido, articula una trama social. Y de alguna manera cuando hablamos de cultura cívica, y diría más, diría una cultura de la amistad cívica. Claro. ¿No? Que no significa estoy de acuerdo con mi amigo. No. Pero sé que quien piensa distinto es mi amigo en esa aventura de construir nuestra sociedad. Claro. ¿No? Y en eso va nuestra autoestima. Natural. Y eso es lo que me parece que es el mayor déficit como balance, si querés, de este ciclo político largo. No haber entendido que no se trata de ser el mejor o el único o el que tiene la verdad. Tendrías que escribir un artículo sobre el concepto de amistad política, porque es un concepto muy profundo, porque rescata el concepto de amistad, pero también rescata el concepto de divergencia, que no afecta a la amistad. Al contrario, la divergencia hace que vos puedas permearme. Claro. Si yo tengo además una relación de amistad y viceversa, y dejarse permear no es malo, al contrario, es inteligente. En la medida que vos sabés que tu opinión es superior a la mía, ¿por qué no tengo que aceptarlo? Esto es parte, me parece, de esta cultura cívica que vos también estás de alguna manera desarrollando en tan poco tiempo. Es un buen, me parece que además es un interesante campo de experimentación colectiva nuestra, de cada uno de nosotros, es decir, probar de qué manera eso se refleja en el discurso público y en la arena social, en un año en el que precisamente la dinámica es mucho más intensa porque estamos en un año electoral, ¿no? Entonces también uno escucha cosas que son muy graciosas, es decir, como estamos en el año electoral o tenemos las elecciones en puerta, entonces no debatimos porque no nos conviene. Una cosa inconcebible. O no tenemos sesiones parlamentarias porque estamos ocupados en la campaña. Al contrario. ¿No? Como si una cosa fuera en detrimento de la otra. Absolutamente. O lo que decía antes, ¿no? Un gobierno que está utilizando el manejo de la cosa pública para hacer puro partidismo sectario, ¿no? Es decir, bueno, lo inconcebible de la cadena nacional, anunciando que vamos a escuchar a la presidenta de los 40 millones de argentinos y a los 2 minutos estamos escuchando invectivas contra todos los argentinos que ella representa, pero no piensan como ella. No quiero poner el tema
tampoco central en la cuestión de la presidenta, porque además es una cultura presidencialista, no es un problema de ella solamente, es un problema de la sociedad. De la sociedad. Que mira hacia ahí todo el tiempo, que necesita todo el tiempo la bendición o la directiva del jefe o de la jefa. Y bueno, eso también habla de una débil cultura cívica, ¿no? Y recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Fabián Bossuet. Decime, en esto de la farandulización, que lo mencionaste 2 o 3 veces y que comparto plenamente de la política, que va en detrimento de la calidad, porque cuando la gente no sabe si está viendo un espectáculo, digamos, de entretenimiento, o está de alguna manera analizando con profundidad cómo salir de los problemas que Argentina tiene, que son muchos. ¿Qué rol o qué responsabilidad tienen los medios en todo esto? Vos provenís precisamente de medios importantes. ¿Qué responsabilidad le asignás a los medios? Bueno, yo vengo de los medios gráficos, ¿no? Sí. Con lo cual tengo una visión crítica. Te salvaste. No soy telefóbico, pero tengo una visión crítica de los ritmos y, también yo. Y los imperativos de los medios audiovisuales. Sí. Ahora, uno tiene que ir contracorriente en eso también y utilizar los recursos y la tecnología para pelear frente a la tendencia natural que hay a lo superficial, lo efímero, lo impactante, que es la condición, las reglas de juego de los medios audiovisuales son esas. Los medios gráficos tenemos esa pulseada, que es decir, bueno, definir la agenda, los contenidos, los actores que van a participar también, uno abre o cierra, promueve lo mejor o lo peor, digamos, todo el tiempo uno está tomando decisiones que tienen alguna parte ética, digamos, en la actividad profesional, de ofrecer visiones de la realidad que permitan enriquecer la plural construcción de la sociedad de realidad que va a ser el televidente, el lector, el ciudadano, más participativa, más excluyente. Ahora, la farandulización es también una tendencia. La política puede montarse sobre ella para quedarse conforme, adaptarse y no poner su granito de arena, o ponerlo en función de dar vuelta, digo, entretenerse, pasarla bien, aparecer en un programa frívolo, no tiene nada de malo. El problema es cuando se confunden los tantos y se cree que ese es el lugar, porque tiene mucho rating, que más va a incidir en el voto de la gente, y es otra vez la profecía autocumplida. Claro. Lo que vas a tener no es un dirigente, un líder, sino un payaso que va a hacer lo que la gente quiere ver. Exactamente. Vos escribiste mucho y sos un profundo conocedor del peronismo. Si yo te hice una pregunta de esta naturaleza, a lo mejor un poco imprudente, un poco de mucha complejidad para responderla rápidamente. Si Perón estuviera hoy vivo, en función de lo que vos conocés de su historia, ¿qué haría? Es difícil, ¿no? Sí, yo sé que es difícil. A meter la historia en el presente además tiene también muchas complejidades, ¿no? Pero tratando de continuar la reflexión, bueno, en realidad estábamos hablando de la farandulización de la política y de los medios de comunicación, y hay que decir que Perón y el propio peronismo, que se va a cumplir este año, además 70 años del origen del peronismo. Exactamente. De su aparición en escena, ¿no? El 17 de octubre fue una gigantesca manifestación y también fue una gigantesca puesta en escena. Sí. Y no nos olvidemos además de que Perón con Evita se conocen en el Luna Park, y que Evita era una estrella de radio, ¿no? de radionovela. O sea que el peronismo con los medios de comunicación y con la escenificación de la política van de la mano. Vos escribiste sobre Apol también, ¿no? Sobre Apol escribió Silvia Mercado, que acaba de publicar un muy interesante libro, El relato peronista. Yo escribí sobre Braden y Perón, y sobre Tecer, que fue el vicepresidente de Perón, exactamente. Pero Tecer fue una figura clave en todo esto, ¿no? Y fue una figura clave, pero de trastienda, digamos, detrás de la escena. Y excelente libro.
es que a través de él uno puede entender muchos mecanismos de lo que es la escena política y su trastienda, que es donde se articula, se monta la obra, digamos. Hubiera existido... Perón vivo hoy, sin duda la realidad sería diferente y diría él seguramente muchas cosas bastante críticas sobre los dirigentes peronistas y sobre los gobernantes peronistas. A eso me refiero. También hay que decir que el tiempo de Perón no fue un tiempo solamente de glorias, ¿no? El primer y segundo peronismo, y mucho menos el tercero. Por supuesto. Y Perón, en el ejercicio del poder, con todos sus pros y sus contras, también fue todos los límites que él encontró para transformar la sociedad argentina, y cómo se le fue de las manos y cómo contuvo además las contradicciones dentro del peronismo que terminaron estallando y castigando a toda la sociedad, ¿no? Porque no es cierto históricamente que al peronismo solamente lo derrocó el antiperonismo. O sea, el peronismo vivió contradicciones y luchas internas despiadadas, absolutas, porque contenía todos los extremos de la sociedad. Es decir, bueno, lo que aparecía en época de vacas gordas y apogeo como una virtud y un atributo, la capacidad de generar riqueza y distribuirla, en el momento de las vacas flacas estallaba en pedazos y lo que era un atributo se convertía en un problema, ¿no? En un círculo cerrado, un perro que se muerde la cola. Después el antiperonismo dio esta otra visión, que es decir, bueno, el espejo del peronismo. Y así vivimos los siguientes 20, 30 años. Por suerte la democracia nos da la posibilidad de contener todo esto en un mismo espacio. Sí. Pero algunas contradicciones no se han resuelto, y eso lo vemos en las peleas y tensiones entre el peronismo, el kirchnerismo y la oposición. ¿No? Perón diría, como dijo en ese entonces, en la Argentina hay kirchneristas y antikirchneristas, de izquierda y de derecha, liberales, nacionalistas, pero peronistas son todos. Son todos, sí. Eso sí, famosa su frase. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol del Papa Francisco en la política argentina? Bueno, esto es parte de lo nuevo, ¿no? Es parte de la proyección que ha ganado. O sea, yo digo, Bergoglio convertido en el Papa Francisco en el curso de 2 años ha cambiado la historia. Y también es lo que ocurre con los estadistas, dejan de ser quienes eran hasta entonces y se convierten en otra cosa. Sí. Lo curioso y novedoso en este caso es que el Papa Francisco sigue siendo Bergoglio, claro, y sigue siendo argentino y sigue teniendo incidencia en la política nacional de distintas formas. Parece que una cosa es la proyección que tiene su misión política en este momento del mundo, que es fundamental y me parece sumamente interesante como parte de los procesos de innovación para no repetir, digamos, ciclos del pasado y enriquecer visiones superadoras. En ese sentido yo lo compararía un poco también con el rol que tuvo Juan Pablo II, ¿no? Sí. El Papa Wojtyla claro, en los años 80. Ahora, en la política nacional pues hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Es decir, la cultura católica y la cultura política democrática en la historia argentina no han ido de la mano siempre, y en muchos momentos más bien tuvieron serios problemas. Creo que también eso ha aprendido mucho la Iglesia Católica y la religiosidad popular hoy en las prácticas cotidianas. Esto se vio mucho en la gira sudamericana sí, claro, de Francisco ahora. Están como caminando otro sendero, otro camino, otra manera de construir desde la sociedad estas tramas de fraternidad que son las mallas de contención también de los conflictos políticos. Fabián, un gustazo como siempre tenerte acá, y la verdad que bueno, te voy a seguir invitando hasta que vos me digas que no. Sé que no lo vas a decir porque es un placer poder compartir y reflexionar. Así que lo mejor para vos. Muchísimas gracias, para vos también, y bueno, adelante con la tarea. Ha sido Fabián Bosor, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina ante camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.